Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a un nuevo video. El día de hoy tenemos la continuación del manga de Pequeñín o Elegí un martillo para salvar el mundo, la parte número 27. Continuando con la historia, luego de que viéramos la silueta del prota siendo partida a la mitad, este último entró en shock y el lobo lunar también se percató de esto. Rápidamente el prota le gritó a su compañero que tenía que esquivarlo. En ese instante, cuando el prota intentó esquivar el ataque, lo esquivó por muy poco, siendo así lo suficientemente rápido este ataque para incluso llegar a alcanzarle parte de su cabello. Inmediatamente el lobo lunar detiene su paso en ese instante, y luego de que frenaran el prota se pudo dar cuenta que no había sido un ataque sino una trampa que le habían colocado. Nervioso y atemorizado, el prota procede a mencionar en voz alta que eso había estado bastante cerca, mientras que para sí mismo se mencionaba que habría muerto si no hubiese expandido sus sentidos. Y mientras se preguntaba quién había hecho algo como eso, inmediatamente se nos muestra como un kunai salía disparado de entre los arbustos hacia donde se encontraba el prota. Este último, aunque hizo el intento de esquivarlo, no lo pudo esquivar del todo, ya que vemos como el arma terminó rozándole la cara haciéndole un pequeño corte en la mejilla. Justo en ese instante, para el lado para el cual el prota se había movido a esquivar, vemos como alguien se encontraba sacando un brazo de entre las sombras y al mismo tiempo sacando lo que parecía ser una lanza apuntada directamente a la cabeza del prota. Mientras vemos como el prota esquivaba apresuradamente los ataques, observamos como este último se mencionaba si acaso esas habilidades él ya no las conocía desde antes. El prota, reposicionándose sobre el lomo de su compañero, procedía a preguntarle al segador por qué se encontraba allí. Al parecer el prota conocía a esta persona. Presionando con mucha fuerza sus dientes, el prota se mencionó que era verdad, ella no era la parca que conocía de su vida anterior, y que ahora mismo la identidad de esta es, pero antes de que pudiese terminar de decir sus palabras, observó un brillo que venía de entre los árboles, siendo así un ataque o varios ataques por parte de la persona que lo estaba cazando. Aunque el prota esquivaba sus ataques apresuradamente, se nos muestra cómo esta figura misteriosa se encontraba siempre en puntos ciegos del prota para intentar atacarlo siempre que éste bajara la guardia o se preparara para recibir un ataque por una dirección errónea. Inmediatamente esta persona procedió a lanzarle una poderosa estocada al prota por su espalda con la espada, pero este último termina esquivándola no sin salir completamente ileso, pues vemos cómo el ataque con la espada terminó rozando la mejilla del prota hasta el punto en el cual le causó un pequeño corte. El chico, ya cansado de esa situación, procede a sacar su maza mientras mencionaba que no se lo iba a dejar tan fácil, pero para el momento en el cual quiso realizar un ataque en la dirección en la cual se encontraba su oponente, este último simplemente terminó esquivando su ataque fácilmente. Al darse cuenta que su ataque no había conectado, el prota se preguntaba si acaso lo que acababa de utilizar ella era paso ilusorio. Exhausto y preocupado, el prota se mencionó que eso estaba bastante mal, pues ellos habían estado corriendo sin descanso desde Karina, así que no tenía suficiente maná en ese instante. Y justo para el momento en el cual el prota se percató de sus alrededores, pudo notar como muchas flechas iban volando en dirección hacia este, causándole así un poco de preocupación. Aún así, sin querer acabar la historia hasta acá, el prota terminó apretando con fuerza sus dientes mientras que al mismo tiempo utilizaba una de sus habilidades, la cual tiene por nombre Barrera de Hierro. El prota continuó pensando que además de todo eso su cuerpo no estaba aguantando debido a su veneno de sombra. Algo furioso, mientras jadeaba el prota se mencionaba que eso era realmente malo, pues no podía morir en ese sitio, pero tampoco podía matar a ninguno de los 10 caballeros más fuertes del continente. Sujetando su masa con fuerza, el prota se mencionó que en ese caso solamente tenía una opción. Inmediatamente el prota procede a pronunciarse y hacerse notar en todo el bosque, preguntando por qué estabas tú, la sombra de la familia imperial, viniendo a por él. Justo en ese instante el prota se quedó en silencio y no escuchó nada en lo más mínimo, pero momentos después alguien le responde y le preguntaba cómo lo había descubierto. Inmediatamente luego de escuchar eso, el prota pensó que ya la tenía entre sus manos, y continuó mencionándose que ella todavía no tenía suficiente experiencia. Sonriendo, el prota continuó mencionándose que la parca que él conocía no habría respondido en lo más mínimo. En ese instante, observando fijamente hacia una dirección entre el bosque, el prota procede a mencionar que esa era la única salida que tenía. Cambiando una actitud más confiada, el prota le mencionaba que si acaso ella creía que eso era todo lo que él sabía. El chico entonces en ese momento continuó mencionando que también sabía que la técnica de circuito mágico que había aprendido es la de la ley de la sombra. Inmediatamente la voz de entre los arbustos le preguntaba cómo sabía algo como eso, ya que ella era la única que conocía esa técnica, así que ¿cómo era posible eso? Recordando entonces su vida pasada o su vida futura, el prota se mencionó que obviamente él lo sabía porque ella misma se lo había contado. Y siendo más claro, ella misma se lo había contado sin que éste le preguntase absolutamente nada. El prota, sonriendo en ese momento, procede a mencionar que en realidad él también había aprendido una técnica similar. Algo preocupado, el chico se mencionó que para que pudiese funcionar él debería de utilizar todo el maná que le quedaba. Justo en ese momento, la asesina entre las sombras procede a dispararle una flecha mientras le gritaba al prota que no tenía que decir tantas tonterías.
Y justo en ese momento el maná cubría completamente el cuerpo del lobo lunar, mientras que el prota se mencionaba que debería de copiarlo tanto como pudiera. Para cuando la flecha se acercó al chico, observamos cómo el prota la había esquivado con los pasos ilusorios que había utilizado la asesina anteriormente en contra de este. Al notar esto un poco sorprendida, la asesina procede a gritar que si acaso ese era el paso ilusorio. Y mientras el prota y el lobo lunar aterrizaban cómodamente en el pasto, la mujer le preguntó al prota que si entonces lo que estaba diciendo era cierto. Nuestro chico, al notar que cada vez más le estaba convenciendo, procede a sonreír mientras se mencionaba que al parecer había funcionado, y mientras sujetaba con fuerza el pelaje del lobo lunar, mostrándonos así como sus brazos se encontraban temblando por la falta de maná, el prota se mencionaba que no creía que pudiese utilizarlo nuevamente. Es entonces que con una mirada más seria el prota procede a mencionarle a la chica que él ya se lo había comentado, que él venía del mismo lugar que ella. La mujer inmediatamente le preguntó al prota que entonces ¿es posible que este sea Pequeñín el caballero radiante? Preguntándole si acaso no es Pequeñín Morse. El prota, algo confundido, se preguntó qué pasaba con esa reacción de ella tan repentina, pero la chica inmediatamente continuó hablando mencionando que ella pensó que solamente eran falsos rumores, preguntando que si acaso de verdad era descendiente de esa familia. Continuando con la mentira para así evitar ser atacado, el prota sonriendo procede a mencionar que sí, él lo era. Justo en ese momento la asesina, que se encontraba escondida entre las sombras, procede a salir de entre los arbustos mientras mencionaba, quitándose incluso la capucha, que pensó que solamente eran mentiras. La chica entonces, quitándose incluso la prenda que cubría su cara, le mencionaba al prota que no sabía que había más descendientes de la familia Morse aparte de ella. El prota, al bajarse del lomo del lobo lunar, se quedó completamente sorprendido preguntándole a qué se refería. Pero tomando una actitud más cautelosa, el prota se preguntó si acaso Luna desde un principio era descendiente de la familia Morse. Aún así este no lo recordaba, pues ella nunca se lo había mencionado antes. La chica comentaba que pensó que no había nadie más aparte de ella, mientras se acercaba cada vez más al prota. La chica continuó mencionando que ellos le habían dicho que debía de trabajar duro para la familia imperial y así poder recuperar sus tierras. La chica entonces, acercándose mucho al prota y tomándolo de las manos, le mencionaba al chico que sus acciones son todo para su familia, por lo que tampoco podría matar a alguien perteneciente a su familia. Y aún así la chica, con rostro inocente, tenía una pequeña duda que quería hacerle saber al prota, preguntándole cómo este lo había descubierto. Cómo este había descubierto que ella se encontraba trabajando bajo la familia imperial. En ese momento Pequeñín supo perfectamente que estaba completamente jodido. Se continuó mencionando que pese a que esta no sea buena hablando, tampoco era completamente estúpida. Rascándose la cabeza e intentando disimular, el prota procede a mencionarle a la chica que eso era porque solamente la familia imperial y los Valentia sabían que él había ido directamente a Karina, por lo que si alguien intentase acabar con él, había muchas posibilidades de que sea la familia imperial después de todo. Y sin una pizca de duda en su cara, la chica terminó creyendo la mentira del prota, dejando a este más pasmado de lo que se encontraba en un principio. Dejando de lado su nerviosismo y demás, el prota entonces muy serio le mencionaba a la chica que de todos modos cuáles eran sus motivos para intentar acabar con él, y por qué razón se había encargado de tenderle tal emboscada. La chica en ese momento le respondió al prota que solamente seguía órdenes, las órdenes directas del emperador. Le habían ordenado matar al prota antes de que llegase a Karina si era posible. Y si no era posible, entonces solamente tenía que encargarse de él cuando fuese de regreso. Aún así, pese a que esas eran sus órdenes, ella no sabía la razón o el motivo detrás de estas. Sorprendido, el prota le preguntó si acaso era realmente el emperador mismo el que había ordenado eso. Y analizando un poco la situación mientras presionaba su puño con fuerza, el prota se mencionó que la razón era bastante obvia, pues su verdadero objetivo debe ser Valentia y no el prota. Nuestro chico continuó mencionándose que los adoradores demoníacos también se encontraban por allí. Estos casi destruyen completamente Karun y ahora van a luchar entre ellos solamente por el poder. En ese momento el prota tuvo una crisis existencial mientras se mencionaba y se preguntaba si realmente tendrían que proteger a ese tipo de familia imperial. El prota se lo preguntaba a sí mismo, pero al mismo tiempo se preguntó qué haría el duque de Valentia en esta situación. En ese instante, saliendo de sus pensamientos, el prota le comentó a la chica que debe de volver a su lugar tan pronto como pueda ahora mismo. E inmediatamente le preguntó a la chica, llamándola hermana, qué era lo que pensaba hacer ella. Esta última, sonrojada y sorprendida, solamente podía mencionar la palabra hermanita o hermana. Y acercándose al prota le preguntaba si acaso ella realmente a ella la había llamado hermana. El prota le explica a la chica en ese momento que bueno, él podía asumirlo de esta forma ya que él tiene 14 años y pareciera que ella fuese mucho mayor que él. Y diferente a la reacción de cualquier otra chica cuando le dicen que es mayor, esta terminó tomando al prota entre sus tablas y le mencionaba que tú, mi familia, tú eres mi hermano. Acción que dejó completamente sorprendido al prota y al mismo tiempo causó que el chico comenzase a sonrojarse. Pero inmediatamente el prota se percató de la situación y sin siquiera tener malos pensamientos en su cabeza escuchaba cómo la chica le mencionaba que ahora tenía una familia, ya no se encontraba sola.
Al escuchar esto, el prota lo único que podía hacer era maldecirse mientras se mencionaba que ahora empezaba a sentirse culpable por lo que estaba sucediendo. Nuestro chico entonces continuó mencionándose que algún día se iba a disculpar por esta mentira que acababa de decir. Tomando las manos de la chica un poco sorprendido, el prota le preguntó a esta que qué iba a hacer con la misión que la familia imperial le había dado. La chica le respondió sin ningún tipo de tapujos al prota que estaba bien y que ella podía manejar la situación con total calma. Preocupándose por ella, el prota se mencionó que realmente se podía sentir mal por ella, de muchas maneras diferentes que él no podía explicar, y preguntándose de esa forma si acaso habrán sido por las mentiras que le había dicho a la chica. Justo en eso cambiamos de ubicación y nos encontramos en el escondite de los adoradores demoníacos. Vemos entonces como uno de ellos le da un fuerte golpe a la mesa mientras se levantaba sorprendido y preguntaba ¿qué? Mientras afirmaba que si acaso ese tipo Morse fue capaz de ser alcanzado por las bombas y aún así logró sobrevivir. Otro de los presentes procede a mencionar que no solo eso, además este iba a llegar a la ciudad en tan solo 3 días. Otro de los presentes procede a mencionar que entonces el prota iba a informar a la ciudad acerca de las bombas que ellos podían manejar y utilizar. Aún así uno de los presentes procede a mencionar que qué persona le iba a creer a ese pequeño medio elfo. Rápidamente algunos de sus compañeros presentes en la reunión procedieron a darle la razón a este. Otro de los presentes procedió a mencionar que a ellos también les costó creerlo hasta que lo vieron con sus propios ojos. Y además de eso, el chico Morse había ido a esa ciudad sin revelar su identidad, por lo cual nadie le iba a creer. Uno de los ancianos con una voz atemorizante procede a mencionar que ese chico Morse era demasiado impredecible, por lo que entonces en contramedida hacia este tendrían que apresurar aún más sus planes. Los demás compañeros de este presente en la reunión procedieron a mencionar que eso no era posible, que no deberían de hacerlo, ya que eso afectaría completamente sus planes. El hombre entonces le preguntó a sus compañeros que cuándo más se iba a reunir la familia imperial, y en eso el hombre mientras entrelazaba sus dedos procedía a mencionar que no. Con una sonrisa cálida y agradable procede a mencionarle a sus compañeros que la familia imperial no solamente se iba a reunir durante la boda. El hombre continuó mencionándole a sus compañeros que estos iban a tener un ensayo el día antes de la boda por normas de etiqueta, y todos los miembros de la familia real a excepción del emperador se iban a reunir en ese sitio. Así que ahora mismo ellos deberían de apuntar justo a ese momento. Uno de los presentes en la reunión procede a preguntar qué deberían de hacer con el emperador entonces, a lo que el adorador demoníaco que estaba orquestando todo este plan procedía a mencionar que tenía que decirle al zorro azul que se encargue de él. Cambiamos de ubicación en ese momento y nos encontramos en los aposentos de la reina, la cual se encontraba mencionando que el plan había cambiado de nuevo. Mientras observamos que para la mujer era la hora del té, esta procede a preguntarle a su guardia principal por qué el cambio había sido tan repentino, afirmando así en ese instante que ella no estaba completamente segura de que sean dignos de confianza. El comandante de los caballeros imperiales, que era el acompañante de la reina, procede a mencionar que no tenía que preocuparse por nada, ya que ellos estaban totalmente preparados. Y mientras sujetaba con fuerza la empuñadura de su espada, el hombre continuó mencionando que estaría bien incluso si fuese un día antes, pues él estaba seguro que se iban a encargar de esa molestia de emperador, por lo que esto era bueno para todos ellos, colocándole la mano en el hombro a la mujer. Esta última, con una expresión de preocupación mientras observaba un retrato del emperador, procedía a mencionar que él, ¿una molestia para nosotros? Observando el retrato fijamente, la mujer continuó mencionando que ese hombre había llegado a esa posición solo porque era el mayor a pesar de que no tenía mucho poder. Y mientras observaba la mujer a su compañero le mencionaba que el emperador no era un hombre que se comparase a alguien como él, el cual es el líder de los caballeros de la familia real. La reina entonces le hizo saber sus preocupaciones a su compañero mencionándole que tenía miedo y llamándolo por su nombre, Grewel. El hombre mientras sonreía lleno de confianza le mencionaba a la reina que el emperador mismo no era un problema, pero los magos que le son leales y el mago de la sangre azul eran el verdadero problema en este caso. Y en eso la reina, cambiando de semblante, procede a mencionar que tampoco deberían de olvidarse de los asesinos de la familia real. El hombre en ese instante a modo de burla le preguntó a la reina que si acaso eso no eran simples rumores. En eso vemos la expresión que colocó la reina inmediatamente al escuchar esas palabras. La mujer inmediatamente procede a darle un fuerte golpe a la mesa con su puño cerrado, dejando a un lado la etiqueta, los modales y toda aquella cosa parafernalia de los nobles, mientras le gritaba al hombre que no lo son, esos bastardos arruinaron a su familia. Levantándose estrepitosamente de su asiento, la mujer dejó caer la silla muy ruidosamente en el piso mientras volteaba a ver hacia el hombre muy furiosa. Continuó gritándole a su acompañante que los vio con sus propios ojos. Ella incluso presenció cómo sus padres y hermanas eran asesinados por las sombras con sus propios ojos. Los ojos de la reina lo único que podían denotar eran emociones negativas mientras le mencionaba a su acompañante que al menos debería de saber por qué ella estaba llegando tan lejos. A punto de llorar, la mujer le gritaba al hombre que él debería de saberlo mejor que nadie. En eso el hombre, sin preocuparse tanto ante esto, terminó levantando el asiento en el cual se encontraba la reina mientras le mencionaba que lo sabía.
El hombre entonces, hincándose sobre una rodilla delante de la reina y tomándola de una de sus manos, le mencionaba que los pocos días que tenían por delante decidirían su destino, y si el plan que tenían llegaba a tener éxito, entonces el hijo que tenían en común se convertiría en el emperador. La mujer entonces, sonriéndole al hombre, pues era el único que realmente la entendía, le mencionaba que si llegaban a fracasar entonces sería el fin para todos ellos, preguntándole si acaso no lo sabía. Aún así, mientras le besaba la mano a la mujer, el hombre le mencionaba que por supuesto, y él estaba con ella tanto en las buenas como en las malas. Cambiando de escena, nos encontramos en la oficina del emperador y este entonces procede a preguntar si acaso ellos habían cambiado su plan. La sombra que siempre se para al lado derecho del emperador le mencionaba que sí, llamando a este mi señor, al mismo tiempo que le afirmaba al emperador que ellos habían confirmado que la segunda reina había alterado la fecha de entrada de la barrera de piedra del palacio interior. La sombra continuó mencionando que al parecer estaban planeando actuar el día antes de la boda. Sin preocuparse en lo más mínimo ante esto, el emperador procede a mencionar que entonces iba a ser el día del ensayo, el último día en el que toda la familia real se reuniría antes de la boda. El emperador, aún así calmado, procede a mencionar que aún así él no iba a estar presente en ese evento. La sombra entonces mencionó que ellos sospechaban que podrían intentar tenderle una emboscada al emperador en sus aposentos, pero hasta el momento no habían averiguado cómo y cuántos de ellos serán. Muy calmado, el emperador le mencionaba que eso no importaba en lo más mínimo, pues no hay mucho que la basura tentada por el demonio pueda hacer ante él. El emperador entonces, colocando su copa sobre la mesa, procede a mencionar que el verdadero problema en este caso sería Asgard, pues esos seres humildes no pueden encargarse de él. La sombra le respondió afirmativamente al emperador, mientras que este último, cambiando su expresión a una más seria, procede a preguntar si acaso podían encargarse ellos de esto. La sombra entonces le respondió al emperador que por su seguridad, pero este último la interrumpe y le mencionaba que él estaba bien, y ya que él tenía otros planes. La sombra entonces le mencionó al emperador que si es por el bien de su autoridad no deberían de encargarse del duque Valentia inmediatamente. A lo que el emperador, dejando de lado sus palabras, le mencionó a la sombra que tenía que mantener sus ojos en la situación e informarlo de todo lo que estuviese pasando. Y si ésta creía que entonces esto no afectaría su seguridad, podía ir a ocuparse de Asgard personalmente. Y si ella creía que eso no era suficiente, entonces podría llevar a Ludwig consigo y así asegurarse de tener éxito. La sombra entonces quería refutarle al emperador, el cual se encontraba bebiendo el vino directamente de la botella, pero este último, al terminar de beber, con una mirada seria y fría, procedió a mencionar que si no tenía nada más que informar podía retirarse. Esta sombra procede a guardar silencio, para momentos después procede a mencionar que tenía algo más que informar. Comenzó a añadir que la rebelión en Carina había sido suprimida completamente. Al escuchar esto, el emperador inmediatamente hirvió en ira mencionando que Carina, así que entonces ese tipo de Valentia que tomó prestado el objeto sagrado, había sobrevivido y se hizo cargo de la situación en Carina. La sombra en ese instante le mencionó al emperador que ellos aún así tenían un plan para asegurarse de que este no volviese con vida, por lo cual no tendría que estar preocupado en lo más mínimo. Ay chiquita, si supieras lo que pasó. Furioso, el emperador, luego de haber estampado la botella de vino contra el suelo, le mencionó a la sombra que si acaso ella creía que él estaba reaccionando así tan solo por un niño. El emperador mencionó que eso significaba que los bastardos de Valentia consiguieron un logro sin perder a un solo hombre de sus tropas, e inmediatamente procedió a llamar idiota a la sombra. Vemos cómo el emperador se levantó de su asiento y realmente se podía ver bastante furioso. Este último entonces, procediendo a salir de la habitación en la cual se encontraba, procede a llamar a la sombra bastardo inútil, mientras que esta última solamente pedía sus disculpas. El emperador, volteando a mirarla con furia en sus ojos, le mencionaba que tendría que ponerla a cargo del cuidado de los bastardos de Valentia, a lo que la sombra inmediatamente terminó acatando las órdenes del emperador. Por otro lado, observamos cómo el príncipe heredero, un poco sorprendido, preguntaba si acaso ella había hecho un movimiento. A lo que su guardia personal y escolta le mencionaba que sí, su alteza, ellos habían escuchado que Grenwell había reunido a los caballeros y había cambiado completamente el plan. Y ahora con esto ellos podían intuir que iban a actuar el día antes de la boda, y no el día de la boda como se tenía planeado en un principio. El príncipe heredero, pensando en esta situación, procedió a mencionar que entonces todo esto se iba a llevar a cabo el día del ensayo, pero ¿qué pasó con su padre? Él no estaría presente en ese evento. El escolta del príncipe heredero entonces le respondió que su colaborador dijo que ellos se harían cargo de eso. Con una sonrisa sarcástica, el príncipe heredero procede a mencionar que colaborador, de unos inútiles adoradores demoníacos era de los que estabas hablando, no los tendrías que tratar tan formalmente. Justo en ese momento su guardia personal le preguntó al príncipe que si acaso deberían de detenerlos. El príncipe, que se encontraba pensando y analizando la situación, procedió a mencionar que creían que los adoradores demoníacos podían hacer daño a su padre. El príncipe entonces le preguntó a su guardia que acaso podrían hacerlo sin tener ayuda desde adentro. El caballero entonces procede a mencionarle al príncipe que mientras el mago de la sangre azul Ludwig se quede en el castillo no la tendrán para nada fácil. El príncipe entonces procede a mencionar que sí, y su tío se quedaría con su padre por supuesto, ya que su padre nunca había puesto un caballero
caballero a su lado. El príncipe entonces procede a mencionar que hace docenas de años su padre había empezado a despreciar a los caballeros por culpa de Valentia, y ahora mismo la leña que su padre había amontonado durante tantos años había provocado un incendio suficientemente grande como para que la reina participara en alta traición junto con el jefe de los caballeros de la familia real. Y con el fin de detener ese plan, su padre se había estado preparando durante muchísimo tiempo para eso. El príncipe heredero entonces en ese momento no pudo evitar preguntarse por qué su padre había terminado de esa forma. El príncipe entonces con un semblante serio y sombrío procede a llamar la atención de su guardia e inmediatamente le menciona que creía que no era una mala decisión cortar la parte corrupta de la familia real aprovechándose de esta situación. El guardia entonces un poco sorprendido le mencionaba a su alteza que no podía entender lo que éste quería, pero inmediatamente el príncipe lo interrumpe y con una mirada sombría le mencionaba que sobre todo porque no tenía que ensuciarse las manos en lo más mínimo. Inmediatamente el guardia se alarma y le mencionaba al príncipe heredero que esas no eran cosas que él tenía que decir abiertamente. Sin prestarle mucha atención a sus palabras, el príncipe heredero saliendo de la habitación procedió a mencionarle que tenían que continuar con el plan como lo llevaban a cabo desde un principio. El guardia personal del príncipe intentó refutarle a este, pero el príncipe inmediatamente lo interrumpe y le mencionó que en lugar de eso tenía que decirle a la familia Valentia que tenían que ir al palacio de Creme donde se celebraría la ceremonia de preludio de la boda, y él mismo se encargaría de contarle el plan que se llevaría a cabo a su propio suegro. Por otro lado, en la habitación de la princesa Chloe vemos cómo esta última se encontraba tirada sobre su cama mencionando que era mejor cuando tenía que tomar lecciones de novia sin tener ningún descanso. En eso la guardia de Chloe le mencionaba que aún así ésta se encontraba quejándose pues había demasiadas cosas por hacer. Por otro lado vemos cómo Chloe se encontraba tirada en la cama ansiando que el lobo lunar volviese nuevamente a sus brazos. La princesa entonces procede a mencionar que por lo menos antes estaba, pero ahora ni siquiera el lobo lunar se encontraba allí, y tampoco había niños pequeños y tiernos como Pequeñín que se encontraran cerca de ella. La guardia de Chloe, bastante feliz y sonriente, procedía a mencionarle que era una nueva sensación para ella verla así, verla a ella de esa forma que todavía parecía una niña ante sus ojos y que ahora mismo se iba a casar. En ese momento a Chloe se le ocurrió una brillante idea y levantándose rápidamente de su cama le menciona a su compañera que antes de que se haga mayor, ¿por qué no le confesaba todo lo que sentía a llenas? La chica inmediatamente se alarmó y le preguntó a esta última de qué se encontraba hablando. Y mientras la vemos cómo se colocaba nerviosa, la chica le mencionaba a la princesa que ella solamente lo respetaba como su líder. Chloe acercándose rápidamente a ella le preguntaba que si acaso lo que estaba diciendo era en serio, haciendo que la chica se alarmara un poco y le respondiera inmediatamente que sí. La chica sonrojada desviando la mirada procedía a mencionar que bueno, pues él era un genio que había alcanzado el rango de retador a una temprana edad de tan solo 30 años. Y además de eso también era apuesto, pero inmediatamente Chloe le interrumpe y le preguntaba que si acaso quería que hablara con el caballero James por ella. La chica inmediatamente colocándose roja y furiosa procede a gritarle que le había dicho que no tenía que hacer nada como eso. Chloe inmediatamente se tiró sobre la cama mientras le mencionaba a Vivian que le envidiaba pues ella podía salir con quien quisiera. Su guardia entonces le mencionó que si acaso no le gustaba casarse con el príncipe heredero, a lo que Chloe luego de pensarlo por unos segundos le mencionaba que no era eso en lo más mínimo, pues ella tenía muchos privilegios gracias a su familia, así que por esta razón ella tenía que hacer su parte por su familia después de todo. Vivian inmediatamente le preguntó a Chloe mientras exhalaba que si acaso realmente era así. Chloe emocionada entonces levantándose de su cama procedió a mencionar que si tenía que casarse eventualmente nada podría ser mejor que eso, ¿o no? Y además de eso la persona con la que se iba a casar era parte de la familia real. Chloe entonces le mencionó a Vivian que por esa misma razón ella tenía que salir con muchos chicos por ella y que ella también se encargaría de hablar con James por ella. Algo sorprendida, Vivian le mencionó a Chloe que tenía que esperar por un momento porque el tema iba nuevamente en esa dirección. Justo en ese momento las chicas son interrumpidas cuando alguien tocaba la puerta y le preguntaba a la princesa que si acaso se encontraba allí, pues había algo que le gustaría discutir con ella. Rápidamente ambas chicas se alarmaron y procedieron a mencionar que si acaso se trataba del príncipe heredero. Vivian entonces le mencionó a Chloe que tenía que arreglarse el pelo deprisa. Momentos después observamos cómo el príncipe heredero había entrado en la habitación, y este último al ver a Vivian en la habitación procedió a mencionar que entonces el caballero Vivian también se encontraba presente. Inmediatamente notamos cómo Chloe lucía una figura perfecta y ni siquiera uno solo de sus cabellos se encontraba desalineado. En ese momento la chica de manera muy formal le preguntó al príncipe heredero qué lo traía a su habitación a esas horas de la noche. Justo en ese momento el príncipe había cambiado completamente su expresión mientras le mencionaba a su prometida que había algo muy importante que le gustaría decirle, y ante las afirmaciones de su futuro esposo Chloe se quedó completamente sorprendida. Y hasta acá el capítulo de hoy, espero que te haya gustado y si es así por favor regálame un like y un comentario que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. La frase mágica para aparecer en el saludo del próximo video es la siguiente: Luna la parca.
Y ya dicho esto, espero goces de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud. Quiere y cuida mucho a tus familiares y nos vemos en el próximo video.